Muy bien, entonces empecemos con este ejercicio, el número 9 de la guía de ejercicios. Entonces, un alambre de 5 metros y 0,732 kilogramos se utiliza para sostener dos postes uniformes, cada uno de 235 newtons de peso y de igual longitud. Suponga que en esencia el alambre es horizontal y que la rapidez del sonido es de 344 metros por segundo. Está soplando un fuerte viento, lo cual provoca que el alambre vibre en su quinto sobretono. ¿Cuáles son la frecuencia y la longitud de onda del sonido que produce el alambre? Bien, entonces tenemos este alambre entre estos dos postes y estos postes inclinados de la misma forma, ambos con un ángulo de 57 grados respecto a la horizontal. Por supuesto, tiene masa y esa masa de los postes es lo que está tensando el alambre, ¿no? Este alambre que está en la parte media. Entonces, el viento va soplando y el viento obliga a vibrar al alambre de tal forma que lo obliga a vibrar con una frecuencia que es 6 veces su frecuencia fundamental, porque como nos dice que está en el quinto sobretono, esto se refiere, es uno más para el armónico, es decir, que esto sería el sexto armónico. Ya entonces, con 6 vientres va a vibrar el alambre, o 6 antinodos. Ya, entonces, este es un alambre en ambos extremos fijos. La tensión del alambre es producido por el peso de estos dos postes, ¿no? Que van jalando al alambre y eso le da su frecuencia fundamental característica al alambre y el viento lo obliga a vibrar en su sexto armono o quinto sobretono, que hay que cambiar, ¿no? Quinto dice, quinto sobretono o sexto armónico. Bien, nos piden determinar la frecuencia y la longitud de onda del sonido que produce el alambre. El sonido, que vamos a entrar un poco más en detalles en el siguiente capítulo, el sonido también es una onda mecánica. Entonces, esa vibración que tiene el alambre, esa frecuencia de vibración del sexto armónico, la transmite a las moléculas de alrededor, del aire que está alrededor de este alambre. Entonces, este alambrito empuja esas moléculas atrás y adelante o arriba y abajo. Esas moléculas empiezan a vibrar con esa misma frecuencia y la frecuencia y esas moléculas van afectando y empujando a las consecutivas que tienen al lado, ¿no? Y se va propagando de esa forma el sonido hasta que llega a nuestras orejas. Entonces, como nos preguntan la frecuencia del sonido que produce el alambre, esa frecuencia del sonido que produce es la misma frecuencia de vibración del alambre. ¿Ya? El alambre cuando sube y baja, por ejemplo, las moléculas próximas al alambre van a ser empujadas hacia arriba y luego las va a volver a llevar hacia abajo también, ¿no? Claro, una vez que el alambre cuando esté vibrando suba hacia arriba, las moléculas próximas también van a subir hacia arriba y cuando el alambre baje, las moléculas también van a bajar, ¿no? Tienen que ocupar ese campo que va dejando el alambre, no puede generarse vacío, entonces ahí también entra molécula, entonces esas moléculas junto con el alambre vibran con la misma frecuencia. El tiempo que tarda en subir y bajar, las moléculas de su alrededor también ese mismo tiempo suben o bajan, ¿no? De izquierda a derecha, ¿no? Y esas moléculas a las siguientes de la misma manera lo empujan, con la misma frecuencia. Puede que las amplitudes vayan cambiando a medida que se va propagando el sonido. Las moléculas de mucho más lejanas al poste, sus amplitudes de vibración seguramente van a ser más pequeñas, pero la frecuencia va a ser la misma. Va a ser la misma. Entonces, lo que directamente se transmite es la frecuencia. La misma frecuencia del alambre va a ser la misma frecuencia del sonido que se propaga por el aire. La longitud de onda, por supuesto, va a ser diferente porque la velocidad de las ondas mecánicas en el aire es diferente a la velocidad de las ondas en el alambre y debido a eso también la longitud de onda por lo tanto cambia, ¿no? Porque si la longitud de onda también sería igual en el aire que en el alambre, eso implicaría que la velocidad de la onda también sería la misma que en el alambre que en el aire y no es así. Solo la frecuencia es la misma, la que se transmite directamente. Y estas dos por supuesto cambian. ¿No? Porque si una de ellas también es igual, implica directamente que la otra también es igual. Bien, entonces resolveremos el problemita con estos datos que tenemos del alambre, su longitud, su masa. Eso nos va a ayudar a hallar su densidad de masa lineal y tenemos el peso de los postes, 235 newtons, para hallar su tensión.
Entonces, determinaremos directamente la frecuencia de vibración de este alambre en su sexto armónico, y esa frecuencia va a ser la frecuencia del sonido. Y una vez determinada la frecuencia del sonido, con esta formulita determinamos la longitud de onda del sonido, porque es lo que nos piden, del sonido. Y la velocidad del sonido nos dan 344 metros por segundo, velocidad de la onda. ¿Okay? Entonces, por ahí es el camino. Bien, entonces, en función de estos datos, trabajemos y utilizaremos esa definición de distancia de separación entre dos nodos vecinos para hallar la frecuencia. Bien, entonces tenemos que el quinto sobretono, ya lo hemos dicho antes, se refiere al sexto armónico, ¿no? Hablando en armónicos o en tonos o sobretonos, lo que significa que el alambre está vibrando formando 6 vientres, ¿no? O 6 antinodos, o que sería lo mismo, 7 nodos, 7 nodos. Entonces tenemos esa frecuencia de vibración, esos vientres más o menos se puede ir formando en el alambre. Bien, utilizamos la definición de distancia de separación entre dos nodos vecinos. Siempre es lambda medios. No, estos dos nodos que tenemos acá son vecinos, son los más próximos. No hay otro nodo en medio de ambos. Por lo tanto, esa distancia de separación es lambda medios. Lo mismo va con estos otros dos nodos vecinos siguientes. No, esto también es lambda medios. Estos otros nodos también distan lambda medios. Este de acá también lambda medios. Y de esa forma con el resto. Y si sumamos todas esas distancias de separación, haríamos la longitud de la cuerda, es decir, lambda medios, más 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 lambda medios. 6 veces. Es decir, 6 veces lambda medios es la longitud de la cuerda, ¿no? La suma de esas 6 distancias de separación entre cada uno de esos nodos próximos. Entonces ahí está, para la longitud de onda utilizamos velocidad de onda igual a longitud de onda por frecuencia. Por lo tanto, la longitud de onda sería velocidad sobre la frecuencia. Ahí está, y de esa manera terminamos relacionando la longitud del alambre con la frecuencia, ¿no? La velocidad de la onda en el alambre no conocemos. La velocidad de la onda del sonido es como el que nos dan como dato. Bien, pero sabemos que esta velocidad de la onda también se relaciona con la tensión y la densidad de masa lineal. Esta velocidad es raíz de la tensión sobre la densidad de masa lineal. Nos dan la masa del alambre y nos dan la longitud del alambre, así que mu es conocido, masa sobre longitud. La tensión nos faltaría. Ya la tensión para poder conocer esta frecuencia de vibración de este alambre en este sexto armónico, y esta misma frecuencia va a ser la frecuencia del sonido. ¿Okay? Pero para eso nos falta la tensión. Así que hacemos diagrama de fuerzas en el sistema para determinar cuánto es esta tensión a la cual está sometido el alambre. Bien, como nos dicen, estas círculos negros acá en la parte inferior son articulaciones, es decir, que alrededor de este eje están girando los postes, ¿ya? Son ejes de rotación. Entonces, por la naturaleza rotacional que tienen los postes, vamos a hacer sumatoria de torques para determinar esa tensión, porque con una sumatoria de fuerzas no se va a poder determinar. Ya no va a bastar las ecuaciones. Bien, entonces aislamos uno de estos postes y diagramamos todas las fuerzas. Solo es uno, porque en el otro poste vamos a tener exactamente la misma ecuación. Entonces tenemos el peso del poste que está actuando en su centro de masa, suponiendo que tiene una longitud L el poste. El centro de masa de este poste uniforme está en su punto medio, a L medios. Entonces ahí tenemos el peso del poste. ¿Qué otra fuerza más tenemos? Tenemos la tensión en el alambre que está actuando en esa dirección, ¿no? Hacia la izquierda, aplicada en esta parte superior del poste. ¿Cómo vamos a realizar sumatoria de torques? El peso lo tiende a hacer girar al poste en sentido horario, lo tiende a hacer caer en esa dirección, ¿no? Y lo retiene la tensión lo tiende a hacer girar al poste en sentido antihorario. Entonces, en esta posición está en equilibrio el sistema, quiere decir que ambos torques se están compensando, son los mismos. El torque es fuerza por brazo. Bien, no hay movimiento en el sistema, los postes están en equilibrio en esa posición, ya, por lo tanto no hay aceleración angular, la sumatoria de torques por lo tanto va a ser igual a 0. Bien, como habíamos dicho, consideremos la longitud del poste L, por lo tanto el peso está actuando acá, justamente en el elemento, actúa en el centro de masa del sistema, ¿no? Que es el centro de masa del poste. Bien, tenemos dos torques, producido por el peso o por la tensión.
En el sistema, por supuesto, también hay otra fuerza, como la fuerza de contacto con los rodamientos que podrían haber acá en el eje de oscilación. Hay una fuerza normal, esta fuerza de contacto, pero no produce torque, porque como acá vamos a tomar el eje en ese punto, el brazo sería cero. La distancia de la línea de acción de la fuerza al eje de rotación es cero, por lo tanto el brazo es cero y la normal no produce torque, ¿no? Los únicos que producirían torque respecto a este eje de oscilación, por supuesto, es el peso y la tensión. Uy, perdón. Bien, entonces, torque, fuerza por brazo. El primer torque, el peso. El peso es la fuerza y el brazo, L medios coseno de 57 grados. ¿No? El brazo es la distancia más corta de la línea de acción de la fuerza, que es toda esa línea vertical por donde pasa el peso. Este es el eje que habíamos mencionado antes. La distancia más corta, entonces, es esta, ¿no? A la línea de acción de la fuerza. Este vendría a ser el brazo. Entonces, si se nota acá, tenemos un triángulo rectángulo donde L medios sería la hipotenusa, el ángulo es 57 grados, entonces este B lo puedo determinar aplicando un coseno. Coseno de 57 grados, cateto adyacente, que es el brazo que estoy buscando, entre la hipotenusa. Entonces, L medios que está dividiendo pasa a multiplicar al coseno. Entonces, el brazo sería L medios por coseno de 57 grados, ¿no? Que vendría a ser todo esto. Bien, ahí está el brazo producido por el peso, por el torque producido por el peso. Bien, positivo. En sentido horario estamos considerando positivo, ese sentido de giro. Como la tensión lo tiende a hacer girar en sentido opuesto al poste, entonces negativo. El torque producido por la tensión, fuerza por brazo, la fuerza es la tensión y el brazo es la distancia más corta de la línea de acción de la fuerza al eje de rotación, que en este caso viene a ser esa línea de acá. No, esa línea es el brazo que estoy buscando para la tensión. La tensión, su línea de acción de esta fuerza es por todo el alambre. Y acá es el eje, la distancia más corta de esa línea de acción de la fuerza al eje es B. No, B. Entonces, ¿cómo lo determino? Aplicando también un triángulo rectángulo, porque si se nota acá, como hemos dicho, toda esta longitud del poste es L y esto es L medios, ¿no? Entonces, L. L vendría a ser la hipotenusa porque acá es donde se forma el ángulo recto, ahí es 90 grados. L sería la hipotenusa y este ángulo de 57 grados por lados paralelos se repite acá, por lados paralelos, ¿no? El alambre, como está totalmente horizontal, es paralelo a la superficie horizontal y formando junto con el poste estaría ahí formando el ángulo 57 grados, ¿no? Que si lo propagamos, por ejemplo, acá, de esta forma, ahí estaría el ángulo 57 grados por lados paralelos, ¿no? Se repite ahí, en esa posición. Entonces, B es la que necesito saber para reemplazar en el brazo del torque producido por la tensión. Entonces, un seno, porque es opuesto al ángulo, ¿no? Acá está 57 grados y B es opuesto, por eso seno, cateto seno de tita de 57 grados, cateto opuesto, el brazo que estoy buscando, sobre la hipotenusa, que en este caso sería todo, L. No, si se nota acá, el triángulo rectángulo con el cual estamos trabajando es todo esto. Eso es, ¿no? Bien, L pasa a multiplicar, por eso L seno de 57 grados. El brazo producido por el torque de la tensión. Oye, no hay nada más. Esos son los únicos torques. Despejamos la tensión. Recuerden, en esta ecuación necesitamos la tensión para finalmente determinar la frecuencia. Entonces, la tensión que está restando pasa a sumar al otro lado de la igualdad. Y acá también se pueden simplificar este L, la longitud del poste, es un factor común. Eso es bueno porque no conocemos esa longitud del poste. Entonces, simplifica. Y despejando la tensión pasa a sumar al otro lado de la igualdad. El seno que está multiplicando pasa a dividir. Y el coseno pasa al denominador del denominador y seno sobre coseno, tangente de 57. ¿Ok? Bien, tal vez un poco para entrar en detalles. MG, coseno de 57 grados sobre 2, eso tendríamos acá. Y al lado derecho pasó la tensión por el seno de 57 grados, ¿no? Ese seno que estaba multiplicando pasó a dividir acá, seno de 57. Entonces lo que se ha hecho es el coseno bajarlo al denominador del denominador. Es decir, MG, 2, seno de 57, y acá tendríamos coseno de 57. ¿No? Y es la tensión. Y esto es tangente.
porque esto realizando medios extremos, otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? A la anterior ecuación. Son seno sobre coseno es tangente y es lo que se tiene acá. ¿No? Un poquito el procedimiento intermedio para llegar a esta ecuación. Bien, reemplazando con esos datos, ya tenemos la tensión, por lo tanto, esa tensión reemplazamos en esta ecuación para conocer la frecuencia. Esa tensión que es mg sobre 2 por entre tangente de 57 grados. Reemplazamos los valores, ¿no? Para mu también, densidad de masa lineal, masa sobre longitud. La longitud es L del alambre y su masa es M minúscula, por eso acá M sobre L. En realidad este L estaba acá en el denominador, M sobre L. Pero por medios extremos termina en el numerador. Entonces, reemplazando los datos, nos dan la masa del alambre, su longitud del alambre, el peso de la viga, de estos postes. Entonces ya puede ser conocido, ¿no? La frecuencia, que termina siendo 13.7 Hz. Esa es la frecuencia de vibración del alambre que está entre estos dos postes, ¿no? Esa frecuencia de vibración es bien baja, 13 oscilaciones, 13 idas y vueltas realiza el alambre en un segundo. Entonces, al ser tan baja, nuestro oído humano no lo escucha, ¿no? Hay un gamma audible en el oído humano, o sea, hay frecuencias a las cuales podemos escuchar los sonidos. Cuando los sonidos producen frecuencias tan bajas, no se las puede escuchar, entonces nuestro oído no reacciona a esas frecuencias. Una de esas es 13.7 Hz. Es decir, de sonidos desde 20 Hz hasta 20.000 Hz las podemos escuchar, todos esos sonidos, hasta 20.000 Hz. Frecuencias más bajas, infrasonidos, no las podemos escuchar, y esta es una frecuencia más baja. No es tan grave esta frecuencia, tan baja, que no la escuchamos, no la podemos escuchar, simplemente no la percibimos, infrasonidos. Y frecuencias mayores a 20.000 Hz son ultrasonidos, y esas son tan agudos que tampoco las podemos escuchar, ¿no? Entonces, entre 20 y 20.000 Hz está el gamma audible, las frecuencias que podemos escuchar. Obviamente eso es en promedio, ¿no? Claro, depende también de la salud del sistema auditivo de la persona, a su edad, qué tan joven es, etcétera, ¿no? Claro que no solo depende de las frecuencias, sino también de la intensidad del sonido, porque hay sonidos con un volumen tan bajo que no las podemos escuchar, pero todo eso lo vamos a abordar en el siguiente capítulo, ¿ya? No entraremos mucho en detalle ahí. Bien, entonces, esa es la frecuencia de vibración de la cuerda, y esa misma frecuencia, por lo tanto, es la frecuencia del sonido que se va propagando por el aire. Bien, ya tenemos la frecuencia, la longitud de onda del sonido la calculamos con la formulita de velocidad de onda igual a longitud de onda por frecuencia. Para el sonido también es aplicable esta formulita porque el sonido también es una onda mecánica. Entonces, la velocidad del sonido nos dan como dato inicialmente y la frecuencia del sonido lo acabamos de calcular. Entonces, de acá despejando la longitud de onda, velocidad sobre frecuencia, por lo tanto, eso termina siendo, acá me equivoqué las unidades, perdón. Estas unidades deberían ser metros nomás. La longitud de onda termina siendo 25.1 metros, la longitud de onda. Entonces, esa es la longitud de onda y la frecuencia que produce, del sonido que produce esta vibración del alambre debido al viento, ¿no? Para la longitud de onda del alambre también lo pueden calcular ustedes, utilizan esta misma formulita, con esta misma frecuencia, pero la velocidad de la onda sí es diferente, ¿no? Tendrían que determinar esa velocidad con la tensión sobre la densidad de masa lineal, ¿no? Con esa velocidad la determinan, y para el alambre, esa velocidad se reemplazan acá para conocer la longitud de onda del alambre, para ver la diferencia, ¿ya? En este caso no nos piden la longitud de onda del alambre, por eso no lo he calculado, pero si les da curiosidad para saber qué tan diferentes son, entonces por ahí lo pueden calcular. Muy bien, esa sería la solución en este ejercicio, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna observación tal vez? Aparte de esta. Ninguna, ¿no? Muy bien, nos vamos al siguiente ejercicio. El número 30 de la guía de ejercicios. En el dispositivo de la figura, una masa M es colgada de una cuerda que pasa sobre una polea. El otro extremo de la cuerda está conectada a un generador de frecuencias.
la parte de la cuerda que vibra tiene una longitud de L1 igual a 2 metros y una densidad lineal de 0.002 kilogramos por metro. Se observan armónicos únicamente cuando las masas colgadas son 16 kilogramos y 25 kilogramos. Inciso A, ¿cuáles son los armónicos producidos por estas masas? Inciso B, ¿cuál es la frecuencia del generador? Inciso C, ¿cuál es el valor máximo para M de tal manera que se genere un armónico? Entonces, muy parecido a un ejercicio que habíamos resuelto igual de la misma forma. Entonces, nos dan directamente la longitud L1, la longitud de la cuerda que está vibrando debido a este oscilador, ¿no? Esa es la longitud que nos interesa. Entonces, en el sistema lo que se va a hacer, la frecuencia del oscilador es siempre la misma, porque nos dicen acá que se observan armónicos cuando las masas colgadas son 16 kilogramos y 25 kilogramos. Entonces, se están generando nuevos armónicos modificando la masa que cuelga, y modificando la masa que cuelga lo que afecta es la tensión en la cuerda. Entonces, están generando diferentes armónicos con diferentes masas, con diferentes tensiones en la cuerda. La frecuencia del oscilador no está cambiando, siempre es la misma. Es la misma la frecuencia del oscilador. De hecho, en el inciso B nos piden calcular esa frecuencia, ¿ya? Entonces, los armónicos, en este caso, muy parecido a un ejercicio anteriormente que habíamos resuelto, en este caso los armónicos se generan cambiando la frecuencia fundamental de la cuerda, de tal manera que, como le obliga a oscilar con esta frecuencia a la cuerdita, a este oscilador, entonces de tal manera que esa frecuencia caiga sobre alguno de los armónicos cuando se cuelga una masa de 16 kilogramos y 25 kilogramos, ¿ok? Bien, entonces nos dicen que se produce armónicos cuando se cuelga esta masita, 16 kilogramos y 25 kilogramos. En el problema no nos dicen que son armónicos consecutivos, ¿no? Pueden ser cualquier armónico, este puede ser el segundo armónico y este puede ser el séptimo armónico, o este puede ser el décimo armónico y este 25 puede ser el tercer armónico. No sabemos, ¿no? No sabemos. Entonces, no nos dicen que son consecutivos. Si fueran consecutivos, uno sería el quinto y el otro el sexto inmediatamente, ¿no? Pero no nos dicen, no queda claro esa consecutividad. Entonces, de forma general lo vamos a resolver. Entonces, empezaremos por el inciso A. ¿Cuáles son los armónicos producidos por estas masas? Básicamente, para determinar eso, lo que nos están pidiendo son los Ns. Porque recuerden que cuando N es 1, es el primer armónico. Cuando N es igual a 2, se trata del segundo armónico. Cuando N es igual a 5, se trata del quinto armónico, ¿no? Entonces, determinando N, vamos a saber de qué armónico se trata. Bien, entonces para determinar N, lo que vamos a hacer es trabajar con la frecuencia de todos los armónicos en una cuerdita a partir de su estado fundamental. ¿Ya? Que vamos a aplicar lo mismo, la distancia de separación entre nodos vecinos es lambda medios, entonces sumamos todos esos lambda medios para que hagan la longitud L1. Esa longitud L1 va a estar relacionada con la longitud de onda. A partir de esto vamos a utilizar velocidad, longitud de onda por frecuencia para ponerla en función de la velocidad y la frecuencia, y para la velocidad raíz de la tensión sobre la densidad de masa lineal, ¿no? Esa estrategia similar vamos a aplicar acá. Bien, pero no sabemos en qué armónico estamos para saber cuántos son esos N. Bien, pero lo vamos a poder relacionar con el N que estamos buscando justamente. ¿Ya? Entonces, estos son los datos que tenemos. Entonces, haremos el análisis. En el primer caso, cuando le colgamos una masita de 16 kilogramos, entonces se puede producir ese armónico. Ya no necesariamente se va a producir este armónico de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá he dibujado un sexto armónico, pero puede que sea otro, ¿ya? Entonces, suponemos desde este punto de vista. Entonces suponemos que se genere ese armónico. Por lo tanto, la longitud L1 de la cuerda sería la suma de todas estas distancias de separación entre nodos vecinos, ¿no? Esta primera distancia es lambda medios, esta otra de acá, entre estos dos nodos, también es lambda medios, esta de acá también es lambda medios, y para sumar todos esos lambda medios y producir la longitud L1 de la cuerda, entonces hay que sumar varias veces lambda medios. No, si fuera un sexto armónico, si se dan cuenta, tendríamos que sumar 6 veces lambda medios.
Si fuera un tercer armónico, bien, a ver, acá voy a dibujar acá arribita un tercer armónico, ¿ya? Eso sería más o menos un tercer armónico. Entonces, lambda medios tendría que sumar 3 veces, ¿no? Para hacer la longitud L1 de la cuerda. No sabemos qué armónico es, pero cualquier armónico que sea, esa cantidad de números del armónico vamos a tener que sumar lambda medios para que produzca la longitud L1, ¿ok? Es decir, L1 va a ser n veces lambda medios, n veces. En este caso, N1 lo vamos a nombrar para el primer armónico cuando se cuelga acá 16 kilogramos, N1. Ese 1 es lo que vamos a determinar, lo que estamos buscando, cuánto es, ¿no? Cuánto es este N1. Y de esa forma vamos a saber de qué armónico se trata. Acá he dibujado el sexto armónico, pero no significa que sea el sexto, ¿no? Como un ejemplito lo he hecho para que se entienda cómo estamos planteando esta formulita de acá. Entonces, la longitud L1 va a ser sumar lambda medios n veces, tantos como los requiere el armónico. Si es un tercer armónico, 3 veces será sumar lambda medios. Si es un sexto armónico, lambda medios se sumará 6 veces, N1, para cualquier armónico que se produzca. Bien, entonces, aplicamos lo mismo. Para la longitud de onda, velocidad, lambda por F, ¿no? Longitud de onda por frecuencia, por lo tanto, despejando la longitud de onda, sería velocidad sobre la frecuencia, ¿no? Velocidad sobre la frecuencia. A todo lo vamos a añadir el subíndice 1 para hacer referencia con la primera masita, ¿no? M1 de 16 kilogramos. Y todos los subíndices 2 cuando le cobremos una masa de 25 kilogramos. Bien, para la velocidad, raíz de la tensión sobre la densidad de masa lineal, tensión 1, por supuesto, μ1, y luego hacemos el análisis de qué cantidades físicas serían similares. Entonces, ahí está la ecuación. Para la tensión, diagrama de fuerzas, en el bloquecito tenemos la tensión ahí arriba, que es la que se transmite por toda la cuerda, y el peso del bloquecito. Sumatoria de fuerza igual a 0, porque no hay movimiento en el bloquecito. Entonces, esta tensión menos el peso igual a 0. Por lo tanto, el peso pasa a sumar, la tensión es igual al peso, por lo tanto, ¿no? Y ya está, esa es nuestra primera ecuación, ¿no? M1 es 16 kilogramos. Nuestra primera ecuación. Ahora haremos lo mismo cuando se le cuelga la segunda masita, es decir, 25 kilogramos, y se produce el otro armónico. Todo lo mismo entonces sería, todo lo mismo, ¿no? Entonces, suponiendo que sea un tercer armónico, entonces, si fuera un tercer armónico, 3 veces lambda medios tendríamos que sumar. Entonces, N2 de forma general, porque N es justamente lo que estamos buscando, y todo lo mismo. Lambda, velocidad sobre la frecuencia, la velocidad raíz de la tensión sobre la densidad de masa lineal, y la tensión igual al peso por el diagrama de fuerzas en el bloquecito, ¿no? Todo subíndice 2, toda la misma ecuación, es exactamente la misma. Bien, en ambas ecuaciones, esto es M2 cuando es 25 kilogramos, y esta ecuación de acá anterior es M1 cuando es 16 kilogramos. Bien, ¿qué es lo mismo en ambas ecuaciones? L1 es la misma en ambas ecuaciones porque esta longitud de la cuerda no va a cambiar. Es la separación entre la polea y este oscilador, ¿no? Esos no se van a mover, no va a cambiar esa longitud de la cuerda que vibra. F1 también es la misma en la otra ecuación, es lo mismo que F2 porque es la frecuencia del oscilador. Estamos generando otros armónicos, cambiando la frecuencia fundamental de la cuerda mediante la tensión, de tal manera que la frecuencia del oscilador sea alguno de sus armónicos de esa frecuencia fundamental, ¿no? Entonces, es decir, la frecuencia del oscilador es la misma, generamos nuevos armónicos cambiando la tensión en este caso. ¿Y qué más? Densidad de masa lineal también es la misma porque se trata de la misma cuerdita en ambas ecuaciones, en ambos sistemas. Lo que está cambiando es la masa que se cuelga en el extremo de la cuerdita, ¿no? La gravedad también es la misma, y como se cambia la masa, n es lo que cambia, y el número de armónicos. Entonces, los mismos son la longitud, la frecuencia, densidad de masa lineal y gravedad, y todo lo demás es distinto. Obviamente el 2 también, ¿no? Es la misma. Entonces, esas son iguales. Entonces, esas se van a ir simplificando si hacemos una división, porque estas ecuaciones son muy similares. Si las dividimos una entre otra, estas se van a simplificar, y nos libramos de más variables en ese camino, ¿no? Entonces, dividiendo o igualando también las longitudes, ¿no? Por cualquier paso, lo mismo se va a producir. Entonces, igualando las longitudes, esta es la ecuación en el segundo sistema que hemos analizado, y esta es la ecuación en el primer sistema, ¿no?
Entonces, habíamos dicho, densidades de masa lineales iguales, frecuencias iguales, L1 también iguales, gravedades iguales, entonces con eso se simplifican la gravedad, la densidad de masa lineal, la frecuencia y 2 también se simplifica, mucho se simplifica acá. Entonces, la ecuación termina de esta forma, N1 por raíz de M1 igual a N2 por raíz de M2. Entonces, tenemos esa relación. Bien, ahora, ¿cómo descubrimos cuánto es N1 y cuánto es N2? Entonces, lo que vamos a hacer es generar el cociente, porque N1 y N2 solo pueden ser números enteros. Eso ya lo sabemos desde antes. Solo pueden ser números enteros. No pueden ser decimales. Entonces, N2 está multiplicando, pasa a dividir. Y raíz de M1 está multiplicando también, pasa a dividir. Y esta raíz la compartimos, ¿no? La podemos compartir. Bien, he copiado lo mismo acá. Compartimos la raíz de M2 sobre M1. Bien, entonces vamos a buscar el resultado de esta raíz y debería darnos un número fraccionario. Es decir, si nos da un número decimal, ese decimal debe poder convertirse a una fracción. Si se puede convertir a una fracción, el numerador va a ser el valor de N1 y el denominador va a ser el valor de N2. Ahora, si no se puede convertir a una fracción, si es un número irracional, como raíz de 2 o como pi, entonces significa que no se producen armónicos con esos valores, ¿no? Estarían mal, no se producirían armónicos. Entonces, esto debe darme un número de tal manera que se puede transformar a un decimal o al menos redondearlo a un decimal y nos puede dar una fracción y ese decimal se pueda expresar como fracción. Ya, bien, entonces, en este caso sí se va a poder expresar como fracción porque la masa M1 es 16 y la masa M2 es 25 y raíz de 16 es 4 y raíz de 25 es 5. Entonces, acá teníamos 25 entre 16, raíz de 25, 5, raíz de 16, 4. Entonces sí da fracción, ¿no? Ahora, si la masa, por ejemplo, la masa 2 fuera 2 kilogramos, un ejemplo bien sencillo te voy a dar, y la masa M1 fuera 1 kilogramo, entonces reemplazando acá tendríamos 2 sobre 1, y esto es raíz de 2, y esto imposible transformar en forma de fracción. No se puede, es un número irracional, con infinitos decimales. Entonces, por lo tanto, no hay armónicos en este caso, ¿no? Con estas condiciones no hay armónicos en ese sistema. Y en este caso sí hay, ¿no? Porque se produce. O al menos la operación matemática debe ser un número que se pueda redondear, por ejemplo, 0,49, y esto puede redondearse a 0,5, y esto sí se puede expresar como fracción, un medio, ¿no? Al menos de esa forma se tiene que tender a hacer, ¿no? Un redondeo bastante próximo debe salir. Claro, porque en la realidad, en un evento real, estas masas no son perfectas, ¿no? No son perfectamente medidos. Hay algo de error, algo de incertidumbre en la medición, etcétera. Entonces, los valores así perfectos como estamos resolviendo en este caso puede que no nos salgan. Así que al menos se tiene que poder redondear de tal manera que se puede expresar con una fracción ese redondeo de ese decimal, ¿no? Al menos así se tiene que poder aproximar. No, claro, perfectos no van a salir por el problema del error, la incertidumbre, eso en un sistema real. Bien, en este caso sale de esta forma, por lo tanto, N1 le correspondería a 5 y N2 4, porque son números enteros. Entonces acá tenemos el cociente de dos números enteros, y eso es una fracción, el cociente de dos números enteros, ¿no? Por supuesto, este mismo número se puede expresar con otros números en esta división. Por ejemplo, uno de ellos puede ser 10 y 8. 10 octavos es lo mismo que 5 cuartos, es el mismo número, ¿no? Realizando la división en la calculadora les va a dar el mismo decimal. Otro puede ser 15 sobre 12, si no me equivoco. Entonces, estos son todos esos, sí son respuestas válidas, ¿no? Es decir, si trabajamos con esta segunda solución, N1 sería el décimo armónico y N2 sería el octavo armónico. O con esta otra solución de acá, N1 el 15º armónico y N2 el 12º armónico. Estamos trabajando con la más simplificación de todos estos cocientes, que es con esta de 5 cuartos. Entonces corresponde que el N1, cuando le ponemos una masita de 16 kilogramos, se produce el quinto armónico, y cuando le ponemos una masa de 25 kilogramos, se produce el cuarto armónico. ¿Qué estamos viendo acá?
que habían sido consecutivos, ¿no? Habían sido consecutivos. Bien, considerando en este caso. Bien, esos otros armónicos también son respuestas. Esos otros armónicos también son respuestas, ¿ok? Entonces ahí está, los armónicos. Los armónicos para el inciso A, ¿no? ¿Cuáles son los armónicos producidos por estas masas? Bien, inciso B, ¿cuál es la frecuencia del generador? Bien, como hay muchas respuestas para el inciso A, para el inciso B también habría varias respuestas con esos otros armónicos. ¿Qué característica tiene trabajar con estos armónicos que son la mayor simplificación de todos esos valores que podríamos tener en acá? Es que a consecuencia de estos armónicos vamos a encontrar la frecuencia más baja de vibración, la frecuencia mínima de vibración para que se produzcan con una masa de 16 kilogramos, el quinto armónico, y con una masa de 25 kilogramos, el cuarto armónico. Es la frecuencia mínima de oscilación. Como les he dicho, también son válidas esas otras respuestas con 10 y 8, porque es el mismo número. Es decir, el armónico para 16 kilogramos, el décimo armónico, y para una masa de 25 kilogramos, el octavo armónico. Entonces, también son válidas, pero si trabajamos con este N, vamos a hallar una frecuencia de oscilación del vibrador un poquito más alta, ¿no? Porque N es más grande. Y eso lo podemos ver fácilmente de esta ecuación, de la anterior. A ver, acá voy a hacer el análisis. Acá. De acá despejando la frecuencia, que es lo que vamos a hacer para hallar esta frecuencia del armónico, ¿no? La frecuencia está dividiendo, pasa a multiplicar, y L1 pasa a dividir. Entonces, esa sería la formulita para hallar la frecuencia. Fíjense que va a depender de N. La frecuencia depende de N2. Entonces, si N es más grande, por supuesto, nos va a dar valores más grandes de F2. Si N es más pequeño, valores de la frecuencia más pequeñas también. Entonces, el N más pequeño que podamos conseguir de los armónicos que más se pueden simplificar son estos de acá, porque esta fracción ya no se puede simplificar más, ¿no? Ya no se puede simplificar más, ya no podemos sacar quintas, terceras, mitades, nada. Es lo más, eso es la mayor mínima expresión que tenemos en esta fracción. Entonces, a consecuencia de esta simplificación mínima, le va a corresponder una frecuencia mínima, porque vamos a trabajar con los valores más pequeños de N1 y N2. Tiene otras soluciones, como les he mostrado, 10 octavos o 15 sobre 12, también son soluciones, pero esos armónicos van a dar como consecuencia frecuencias del oscilador más grandes. Bien, cuarto y quinto armónico, determinados para el inciso A. Para el inciso B, lo que les había dicho, ¿no? Partimos de una de esas ecuaciones, cualquiera del primer sistema o el segundo sistema, pero tome en cuenta de que no debe mezclar los armónicos y las masas. Si trabaja con la masa M1, que es de 16 kilogramos, el armónico que corresponde debe poner acá, que es el quinto armónico. Si trabajo con la ecuación con el subíndice 2, la masa es 25 kilogramos y el armónico que corresponde es el cuarto armónico, ¿no? Eso no lo tiene que confundir, porque si lo confunde, acá trabaja con 25 kilogramos y acá trabaja con el quinto armónico, ahí sí le va a salir el resultado mal, ¿no? Porque no corresponde. Quinto armónico corresponde con masa M1, 16 kilogramos, y en este caso corresponde el cuarto, ¿no? Si trabajamos con 25. Es así, no tiene que mezclar. Ya, con cualquiera de las dos ecuaciones le va a salir el mismo. En este caso, con la ecuación, con el subíndice 1, estamos trabajando, masa de 16 kilogramos. La frecuencia despejamos, como hace rato lo había hecho. L1 pasa a dividir y reemplazamos. N1, quinto armónico, M1, 16 kilogramos, la gravedad 9.8, la densidad de masa lineal nos dan 0.002, si no me equivoco. Sí, 0.002 kilogramos sobre metro. Y ya está, con todo eso, con todos esos datos, ya podemos determinar la frecuencia del oscilador, ¿no? Vale. A N1, el número de armónico con la masa que corresponde. Cuidado mezclar, ¿no? Cuidado acá, lo pongo en el 25, con el quinto armónico, no corresponde y no va a salir bien de esa forma. En este caso sale 350 Hz, la frecuencia de vibración del oscilador, ¿no? Y es la frecuencia más baja en la que se produce estos armónicos en la cuerdita. Si trabajan con la otra ecuación, exactamente el mismo resultado les va a dar, 350 Hz, solo que acá con masa 25 y acá N4, ¿no? Cuarto armónico. Bien, vámonos al inciso C, que no recuerdo
cuál es el valor máximo para M de tal manera que se genere un armónico. Entonces, bien, acá simplemente por análisis lo realizamos para definir directamente la ecuación, ¿no? El valor máximo para M, el valor más grande que debe tener la masa M, de tal manera que se genere un armónico, ¿no? Que se genere algún armónico. Entonces, si se dan cuenta, a medida que vamos incrementando la masa, se genera menos armónicos. Por ejemplo, con M1 16 kilogramos, el armónico que se generaba era el quinto armónico, ¿no? Con M1. Con M2, con 25 kilogramos, hemos aumentado la masa del bloquecito que cuelga y el armónico que se genera es el cuarto armónico. Entonces, a medida que vamos incrementando la masa, el armónico se va reduciendo. Se va reduciendo. Entonces, ¿cuál es el valor máximo de la masa M para que se genere algún armónico? Entonces, como se va reduciendo el armónico a medida que incrementamos la masa, el armónico, el menor armónico que podemos generar en esta cuerdita es el primer armónico o el modo fundamental, ¿no? El primer armónico o modo fundamental, porque a medida que vamos aumentando la masa, N se va reduciendo. Y N solo podemos reducirlo hasta 1. Hasta 1 se puede reducir N. No hay más, porque N igual a 0 ya no corresponde, porque con N igual a 1 tenemos dos nodos ya, de hecho, en la cuerdita en ambos extremos, ¿no? Forzados a ser nodos de entrada. Ahora, con N igual a 0, eso significaría un solo nodo. Entonces, una cuerdita con ambos extremos fijos, ¿cómo puede tener un solo nodo si ya los obligamos a ser nodos a ambos extremos de la cuerda? Entonces, el armónico más pequeño que podemos tener en esta cuerda es el primer armónico o el modo fundamental, con N igual a 1. Entonces, directamente trabajamos con ese sistemita cuando se produce un primer armónico, porque si se dan cuenta, ¿no? Mientras menor sea el armónico, aumentamos la masa, y como estamos buscando la masa más grande, entonces es cuando se produce el primer armónico. Entonces, para el inciso C, trabajamos con N igual a 1 directamente, ¿no? Primer armónico. Y el armónico, despejamos la masa, dos veces la frecuencia que está en el denominador pasa a multiplicar a L, N va a pasar a dividir el cuadrado de la raíz, perdón, la raíz cuadrada pasa al otro lado como al cuadrado, y despejamos M. Densidad de masa lineal pasa a multiplicar, gravedad pasa a dividir. Entonces, en este caso, obtenemos la masa más grande, la masa máxima, cuando se trata del primer armónico, N igual a 1, ¿no? A medida que aumentamos la masa, el armónico va reduciendo, y lo más que podemos reducir el armónico es hasta N igual a 1. De ahí ya no llega más, ya no llega, ¿no? Ya no se puede reducir o quitar un nodo del sistema. Entonces, con N igual a 1, reemplazamos todos estos valores, mu, gravedad, longitud del alambre, de la cuerdita, y la frecuencia que hemos determinado en esta inciso B, y la masa sale 400 kilogramos, ¿no? Esa es la masa más grande que podemos poner en el sistema para que se genere un armónico, en este caso el primer armónico a modo fundamental. Si añadimos mayor masa, 450 kilogramos, por ejemplo, entonces ya no se produce una onda estacionaria, la cuerda va vibrando de forma un tanto errática, no se ve un patrón estacionario, no se produce nada, no hay nodos ni antinodos, ¿ok? Porque se requiere una condición especial para que se genere ondas estacionarias. Entonces, con una masa mayor no se cumplirían ya esa condición, y por lo tanto no se generan ondas estacionarias. Oye, eso sería la solución en este ejercicio, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda en este ejercicio? ¿Algo que no ha quedado claro? Ninguno, ¿no? Muy bien, esos son los dos ejercicios para esta clase, jóvenes. Les dejo en el Classroom una tareita para esta clase. Ya, la tareita es muy parecida a la que hemos resuelto